El fin de semana, padre e hija caminan por la playa. La orilla está llena de plásticos y al fondo se ve una zona de bosque quemado tras un incendio reciente. Cuando yo era pequeño, en esta playa veíamos más peces que plásticos. Y esos montes de ahí estaban llenos de verde, no de ceniza. Es como si estuviéramos rompiendo el sistema operativo del planeta. El clima se desajusta, el mar se llena de basura y los bosques desaparecen. Y luego nos extraña que todo lo demás falle. Por eso hay objetivos dedicados solo a cuidar el clima, los océanos y la vida en la Tierra. Son el recordatorio de que sin naturaleza no hay futuro para nadie. ¿Todavía estamos a tiempo de cambiarlo? Esa es la gran pregunta del episodio de hoy. Vamos a buscar la respuesta. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Quinto episodio de los que estamos dedicando a profundizar en los 17 ODS. Hoy vamos con los 3 ODS planetarios, los que definen nuestra relación con la naturaleza, con el futuro del planeta. Porque sabes que en esta serie Horizontes de Futuro tratamos de entender hacia dónde va el mundo y cómo construir un mañana más justo, habitable y humano. Aquí no venimos a quejarnos ni a deprimirnos, venimos a entender, sí, y sobre todo a actuar. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! En el episodio 24 hablamos de los ODS humanos, conectando con el segundo desafío del episodio 19, pobreza extrema, desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades básicas y hambre. Los ODS humanos cuidan lo esencial, la dignidad, la pobreza, la comida, el agua, la energía, la educación, la igualdad. Sin esto no podemos hablar de humanidad, es inhumano. Además están conectados entre sí. Carencias en unos provocan un efecto dominó en los otros, pero también es lo contrario. Cuando actuamos sobre uno, los avances se refuerzan y multiplican los efectos en los otros. Cambiar el sistema es posible si lo hacemos de forma colectiva, consciente y global. Es la misión Planeta 5.0, para reinventar lo humano, para que nadie quede atrás, para que los derechos básicos no sean un sueño, sino una realidad universal. En el episodio 26 hablamos de los ODS sociales. Si recuerdas, en el episodio 21 habíamos tratado el cuarto desafío: crisis de cohesión social, salud física y mental, polarización, pérdida de confianza y cambio continuo y rápido. Son muchos vectores de alta complejidad y muy interrelacionados. Hablamos del agotamiento, la polarización, la desconexión social, la salud física y la mental, el tiempo, las ciudades, la tecnología. Los ODS sociales incluyen salud y ciudades, y exploramos una conexión asombrosa, porque no puedes tener bienestar en una ciudad que te enferma. Es misión Planeta 5.0, reinventar la sociedad para que los espacios donde vivimos nos cuiden en lugar de enfermarnos. En el episodio 27 hablamos de los ODS económicos, en conexión con el desafío económico que veíamos en el episodio 18, modelo extractivista y productivismo, sobreexplotación y crecimiento infinito en un planeta finito, inflación, desempleo y concentración de riqueza y deuda global insostenible que amenaza con un colapso sistémico. Los ODS económicos transforman cómo producimos, trabajamos y crecemos, trabajo decente, industria e innovación y consumo responsable, porque la economía no puede seguir destruyendo lo que dice construir. Están profundamente conectados. Sin innovación limpia, perpetuamos un consumo tóxico. Sin trabajo decente, la desigualdad se dispara. Y sin producción responsable, agotamos el planeta que sostiene toda actividad económica. Pero también funciona al revés. Cuando innovamos con propósito, creamos empleos dignos en sectores sostenibles que regeneran en lugar de extraer. Es la misión Planeta 5.0, reinventar la economía para que genere prosperidad real sin destruir nuestro futuro. Y en el episodio 28 hablamos de los ODS geopolíticos, en conexión con el desafío geopolítico del que habíamos hablado en el episodio 22. Fragmentación geopolítica, conflictos, G0 y escasez de cooperación global.
Los ODS geopolíticos construyen la base de todo lo demás: la paz, la justicia, instituciones sólidas y alianzas globales, porque sin cooperación ningún objetivo es posible. Están profundamente conectados. Sin paz no hay justicia, sin instituciones sólidas las alianzas se desmoronan y sin cooperación global cada crisis nos fragmenta más. Pero también funciona al revés. Cuando construimos instituciones justas, facilitamos la paz. Cuando forjamos alianzas reales, multiplicamos nuestra capacidad de actuar. En un mundo donde el unilateralismo y la confrontación ganan terreno, estos ODS son más urgentes que nunca. Es Misión Planeta 5.0, reinventar la geopolítica para pasar de la competencia destructiva a la cooperación que nos puede salvar. Y hoy vamos con los ODS planetarios, en conexión con el desafío climático que veíamos en el episodio 20, cambio climático y degradación ambiental. Vimos que 1.2 grados es lo que ha aumentado la temperatura y entendimos por qué ocurre este cambio climático acelerado, cuáles son los catastróficos efectos en forma de desastres naturales, pérdida de biodiversidad e impacto desigual e injusto en las comunidades y países del mundo. Exploraremos las 5 grietas del sistema natural, presentamos hasta 10 alternativas reales e incluso sugerimos acciones concretas para que te unas a la misión Planeta 5.0, a reinventar nuestra relación con la naturaleza. Es verano de 2024 en la Albufera de Valencia. Amanece. Los pescadores que llevan generaciones trabajando estas aguas se encuentran con algo que nunca habían visto. El lago está casi seco. Las barcas reposan sobre el lodo agrietado, los peces muertos por miles. El olor es insoportable. María, una pescadora de 4ª generación, mira el desastre y recuerda las palabras de su abuela. El agua siempre volvía, siempre. Pero esta vez no volvió a tiempo. La sequía más severa en décadas, combinada con temperaturas récord que superaron los 40 grados durante semanas, convirtió uno de los humedales más importantes de Europa en un paisaje lunar. A 50 kilómetros de allí, en la Sierra de Espadán, los incendios forestales arrasaron miles de hectáreas, bosques centenarios que habían sobrevivido guerras, que habían visto pasar civilizaciones, convertidos en ceniza en cuestión de horas. Y entre las llamas, cientos de especies, jabalíes, zorros, aves, reptiles, insectos. Un ecosistema completo desaparecido. Mientras tanto, en el Mediterráneo, los buceadores reportan algo inquietante. Las praderas de Posidonia, esos pulmones del mar que oxigenan el agua y albergan miles de especies, están muriendo. El agua está demasiado caliente y los peces que solían abundar, doradas, lubinas, salmonetes, están migrando hacia el norte, buscando aguas más frías. 3 crisis diferentes, un mismo origen. Esto no es una historia del futuro lejano. Ocurrió hace poco más de un año, a unas pocas horas de donde quizás te estés escuchando esto. Y es exactamente de lo que hablaremos hoy, de cómo el clima que cambia, los océanos que colapsan y los bosques que desaparecen no son problemas abstractos de documentales de National Geographic, son la vida o muerte de tu entorno, de tu economía y de tu futuro. Hoy hablamos de los ODS 13, 14 y 15, los ODS planetarios, los que determinan si este planeta seguirá siendo habitable para nuestros hijos. Estos 3 ODS, el 13, Acción por el Clima, el 14, Vida submarina, y el 15, Vida de ecosistemas terrestres, son nuestra oportunidad de preservar y restaurar el planeta que sostiene la vida humana, construyendo un futuro habitable para todos. El planeta es un cuerpo vivo que respira. El ODS 13, el clima, es el sistema circulatorio, los flujos atmosféricos, las corrientes oceánicas que distribuyen el calor. El ODS 14, la vida submarina, son los pulmones azules. Los océanos generan el 50% del oxígeno que respiramos. Y el ODS 15, la vida terrestre, son los pulmones verdes, los bosques, ecosistemas terrestres. Un cuerpo sano respira, con ciclos de carbono equilibrados, filtra toxinas, con ecosistemas que procesan contaminantes, se regenera, la biodiversidad permite resiliencia, mantiene la temperatura en un clima estable y todos los órganos cooperan, los ecosistemas están interconectados. Pero un cuerpo enfermo tiene fiebre, el calentamiento global, y falta de aire, deforestación, océanos acidificados. Los órganos colapsan, extinción de especies, ecosistemas destruidos, las toxinas se acumulan, contaminación persistente. El sistema inmune está debilitado
pérdida de biodiversidad es igual a pérdida de resiliencia. Así como no puedes tener pulmones sanos si el corazón falla, no puedes tener océanos sanos si la atmósfera está sobrecalentada. Todo está conectado en un solo organismo planetario. La Tierra no es un recurso que usamos, es un cuerpo vivo del que somos parte. Cuando lo herimos, nos herimos. Empecemos con el ODS 13, Acción por el Clima. El ODS 13 busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Urgentes. Esa palabra no está ahí por dramatismo, está ahí porque la ventana de acción se está cerrando. ¿Qué es el cambio climático? Simplificando mucho, porque hay muchos más factores, estamos quemando combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. Acuérdate de estas tres palabras, el carbón, el petróleo y el gas, a una velocidad sin precedentes, liberando gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y metano, hay otros, que atrapan el calor en la atmósfera. La radiación del sol que nos entra en la atmósfera no sale porque esos gases hacen el efecto invernadero, hacen de tapón y no salen, con lo cual el resultado es que el planeta se está calentando y se está calentando rápido. Bueno, te dije que simplificaba mucho, hay más cosas, pero nos quedamos con esto. ¿Por qué importa esto? Más allá de lo obvio. Aparte de que hace más calor, olas de calor más frecuentes y duras, más incendios forestales, se derrite el hielo de los polos, hay sequías e inundaciones, fenómenos climáticos extremos como huracanes o tornados, cambian las corrientes oceánicas y se alteran las condiciones básicas de todo el planeta, aparte de que muere más gente, aparte de todo eso, el clima no es una variable independiente, es el sistema operativo del planeta. Cuando el clima cambia, todo cambia. La agricultura colapsa cuando las lluvias o sequías llegan en momentos equivocados. La salud se deteriora, las olas de calor matan miles de personas cada año, especialmente a ancianos y personas vulnerables. Y enfermedades tropicales como la malaria y el dengue se expanden hacia el norte, hacia regiones que antes no las conocían. La economía sangra, los desastres climáticos cuestan billones en daños, destruyendo infraestructuras, hogares, vidas. Las migraciones se disparan cuando zonas enteras se vuelven inhabitables por calor extremo o inundaciones permanentes. La gente migra masivamente, creando crisis humanitarias y tensiones políticas. Los conflictos se multiplican, guerras por agua, por tierras cultivables, por recursos que escasean. Y los ecosistemas quiebran, especies que no pueden adaptarse tan rápido a los cambios se extinguen una tras otra. Bosques, arrecifes, humedales, praderas, los sistemas vivos que sostienen la vida en este planeta desaparecen a una velocidad que nunca antes se había visto en la historia de la Tierra. No es solo hace más calor, es que todo el sistema que sostiene la civilización humana está desestabilizándose. Y aquí está lo brutal, lo que convierte esto en la injusticia más grande de la historia. Los que menos contribuyeron al problema son quienes más sufren sus consecuencias. Los países pobres, las comunidades vulnerables, los que apenas emitieron gases de efecto invernadero, son los que más ven sus cosechas destruidas, sus hogares inundados, sus hijos muriendo de hambre. Mientras que los países ricos, los que causaron el 80% de las emisiones históricas, tienen recursos para adaptarse, para construir diques, para importar comida, para migrar con dignidad. Es la injusticia climática más grande de la historia. Veamos las metas clave del ODS 13. Son directas. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Cumplir el compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 para ayudar a los países en desarrollo y promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en los países menos adelantados y pequeños estados insulares de desarrollo. Pero la meta implícita, la que sostiene todo el Acuerdo de París, es limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de niveles preindustriales. Esa es la línea roja. Pasarla significa efectos desconocidos. ¿Cuál es la realidad según los informes científicos? Pues en 2024 ya hemos llegado a los 1,5 grados Celsius de calentamiento desde la era preindustrial.
2024 fue el año más caluroso registrado, continuando una tendencia implacable de que no da tregua. Y si no cambiamos radicalmente, vamos camino a 3 grados o más para fin de siglo. Y eso no es un poco más de calor, es colapso de ecosistemas enteros, sequías, olas de calor interminables, más incendios feroces, inundaciones más frecuentes, el hielo del Ártico Norte derretido completamente en verano, ciudades costeras bajo el agua, zonas ecuatoriales que se vuelven literalmente inhabitables para los seres humanos. Hablando de emisiones, la realidad es que ya en 2023 se superaron los 50 gigatoneladas de CO2 equivalente. El equivalente es porque contamos todos los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles o la quema de bosques, el metano de la ganadería, los arrozales y las fugas, el óxido nitroso de fertilizantes o los gases fluorados de la refrigeración. Esto es un nuevo récord. A pesar de décadas de conferencias climáticas, de acuerdos internacionales, de promesas, compromisos, las emisiones siguen subiendo, no bajando. Pero aquí necesitamos algunos matices. China, el mayor emisor individual del mundo con cerca del 30% de las emisiones globales, parece haber alcanzado su pico de emisiones en 2023 gracias al despliegue masivo de récord de renovables y movilidad eléctrica. Sus emisiones se han estabilizado e incluso han empezado a caer en 2024 y 2025. Hay que ver aún si se confirma esa tendencia esperanzadora. La Unión Europea, responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones globales, lleva décadas reduciendo sus emisiones consistentemente. Cayeron el 8% en 2023 y otro 3% en 2024, estando ahora hasta un 37% por debajo de niveles de 1990, mientras la economía creció un 68%. Es posible desacoplar el crecimiento económico con el crecimiento de las emisiones. Pero Estados Unidos, India, el segundo y tercer países emisores, no muestran todavía picos claros de emisiones, con lo que no está claro que ya estén reduciendo. Los compromisos actuales de todos los países combinados, esas contribuciones determinadas a nivel nacional que se supone que nos salvarán, siguen siendo insuficientes. Nos llevan a entre 2,4 y 2,7 grados de calentamiento. El problema no es que nadie está haciendo nada, es que no estamos actuando lo suficientemente rápido ni a la escala necesaria. Sobre los impactos ya visibles, ya lo hemos comentado. Los eventos extremos se intensifican y ocurren con mayor frecuencia e impacto cada año. Huracanes más destructivos, inundaciones que arrasan ciudades enteras, sequías que duran años, olas de calor que matan. Los glaciares están perdiendo masa a ritmos acelerados. Los Alpes han perdido el 50% de su masa glaciar desde 1900. El nivel del mar sube 3 o 4 milímetros por año. Y esa tasa se está acelerando. Ya ha subido unos 20 centímetros desde 1900 y ciudades enteras planean evacuaciones permanentes. Por ejemplo, Indonesia ya ha planificado mover la capital de Yakarta, que se inunda, a Nusantara, al este de Borneo. Los incendios forestales tienen temporadas más largas, más intensas, en lugares que antes no ardían. No se nos ha olvidado el verano que hemos tenido en España en 2025. Si recuerdas, en el capítulo 5 hablamos de ello. Pero no solo España, Siberia, el círculo polar ártico, zonas que estuvieron congeladas durante milenios, ahora arden cada verano. Y la agricultura colapsa, pérdidas masivas de cosechas por sequías extremas en múltiples regiones simultáneamente, generando crisis alimentarias. Y si hablamos de financiación, ese compromiso de 100.000 millones anuales para los países en desarrollo que veíamos en la meta para 2020 no se cumplió hasta 2022, años de retraso, mientras comunidades vulnerables se ahogaban esperando una ayuda que no llegaba. En las últimas COP, también lo comentamos en aquel capítulo, ya se ha elevado el compromiso a 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, que no cubren la necesidad real, que es 3 veces superior. Los países desarrollados, los principales responsables históricos del cambio climático, siguen sin aportar su parte justa. La cruda realidad es esta: estamos perdiendo, no estamos reduciendo las emisiones lo suficientemente rápido, no estamos adaptándonos lo suficientemente rápido y el tiempo se agota. Aún estamos a tiempo, pero cada día, cada año pesa. A pesar del panorama sombrío, hay avances reales que demuestran que el cambio es posible. Las energías renovables están viviendo una revolución silenciosa pero imparable. La energía solar y eólica son ya más baratas que el carbón y los demás combustibles fósiles en la mayoría del mundo.
Esto es un cambio de juego absoluto. La transición energética ya no es solo una cuestión ética o ambiental, es económicamente ventajosa. En 2023 las renovables representaron más del 30% de la generación eléctrica global, un récord histórico. China, sí, el mayor contaminador del mundo, también lidera la transición renovable. Instaló más capacidad solar en 2023 que todo el mundo junto en 2022. España alcanzó en 2024 más del 50% de su electricidad de fuentes renovables y en días especialmente ventosos y soleados alcanza el 100%. Y el coste de la energía solar cayó más del 90% en la última década. Es una de las caídas de precio más rápidas en la historia de cualquier tecnología. Por otro lado, los vehículos eléctricos están creciendo rápido. Las ventas crecen exponencialmente. En 2024, 1 de cada 5 coches vendidos en el mundo fue eléctrico. En 2024, 1 de cada 4. En 2025. Es un hito impulsado por China. Pero no es solo China. Por ejemplo, Noruega ya tiene más del 90% de la venta de coches nuevos eléctricos. La Unión Europea, pues del 17%. Los precios están cayendo, la autonomía aumentando, la infraestructura de carga se expande por ciudades y carreteras. Las políticas climáticas concretas están apareciendo. La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, aprobada en 2022, destinó 369.000 millones de dólares a energías limpias. Es la mayor inversión climática de la historia estadounidense. El Pacto Verde Europeo compromete 1 billón de euros en la década para descarbonización. Y más de 70 países se comprometieron a la neutralidad carbónica para 2050 o 2060. Para reducir los gases de efecto invernadero de la atmósfera hay que emitir menos, mucho menos. Complementariamente también se puede eliminar el que hay. La tecnología capturadora de carbono, aunque todavía incipiente y cara, está funcionando. Hay proyectos piloto de captura directa de CO2 del aire operando en Islandia, Estados Unidos, Suiza. La reforestación tecnológica también avanza. Proyectos como el del Sahel en África plantan millones de árboles usando drones y monitoreo satelital, multiplicando la eficiencia. Los movimientos ciudadanos están cambiando la conversación. Fridays for Future puso el clima en la agenda global con millones de jóvenes movilizados en las calles. Oleada por la Regeneración es un movimiento ciudadano que nació en España en 2025 y ya hay más de 200 colectivos en todo el mundo. Aproximadamente 3/4 partes en Europa y 1/4 parte en América. Es un movimiento global y colaborativo que une a personas, organizaciones y territorios decididos a crear un mundo más próspero, justo y lleno de vida. Quizás hay uno cerca de tu casa y puedas unirte. Te dejaré en las notas del capítulo el enlace. Copenhague se había propuesto la neutralidad carbónica para 2025. Han reducido ya un 80%, pero no han llegado. Lo han retrasado. Neutralidad en 2030 y emisiones negativas en 2035. La agricultura regenerativa se expande, un movimiento creciente de agricultores que capturan carbono en suelos mientras cultivan, demostrando que producción y conservación pueden ir juntas. Costa Rica, un pequeño país centroamericano, genera más del 98% de su electricidad de fuentes renovables, hidroeléctrica, geotérmica, eólica, solar. Demuestra que es posible, que no es ciencia ficción. Islandia captura el CO2 directamente del aire y lo inyecta en roca basáltica, convirtiéndolo en mineral permanentemente. Es caro, sí, pero funciona y el coste bajará con la escala, como todo. La ciudad de Friburgo, en Alemania, conocida como la ciudad solar, produce más energía de la que consume, con edificios de energía positiva, transporte público eléctrico y un barrio entero, Vauban, que funciona casi sin coches. Pero seamos claros, estos avances son insuficientes, son luces en la oscuridad, no la victoria definitiva. Necesitamos que estos ejemplos se multipliquen por 100 y rápido. Veamos ahora el ODS 14, vida submarina. El ODS 14 busca conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Los océanos cubren el 70% del planeta. Producen más del 50% del oxígeno que respiramos, gracias al fitoplancton, esos organismos microscópicos que son la base de toda la vida marina. Absorben aproximadamente el 30% del CO2 que emitimos, lo que ayuda y ralentiza el calentamiento global, pero a costa de acidificar el océano. Regulan el clima, actuando como el gran termostato planetario. Siempre hemos dicho que en un sitio cerca del mar, en invierno hacía menos frío y en verano menos calor, por ese efecto regulatorio.
Alimentan a 3.000 millones de personas que dependen del pescado como fuente principal de proteína y sostienen ecosistemas de una biodiversidad que apenas estamos comenzando a comprender, con especies que ni siquiera hemos descubierto todavía. ¿Por qué importa? Porque estamos destruyendo los océanos a una velocidad aterradora. La sobrepesca ha devastado las poblaciones. Hemos pescado el 90% de los grandes peces, atunes, tiburones, peces espada, que existían hace 50 años apenas. Los plásticos invaden cada rincón. Cada año entre 8 y 10 millones de toneladas de plástico terminan en el océano. Ya hay 5 islas de plástico, algunas del tamaño de Francia, flotando en los océanos. La acidificación avanza. El CO2 que el océano absorbe lo vuelve más ácido, disolviendo las conchas de moluscos y los esqueletos de coral. Lo del coral es una tragedia. El calentamiento lo altera todo. Océanos más calientes causan el blanqueamiento masivo de corales, la migración forzada de especies que buscan aguas más frías y la intensificación de huracanes. Y las zonas muertas se multiplican, áreas donde el oxígeno es tan bajo que nada vive, causadas por la contaminación agrícola que descarga fertilizantes a los ríos que desembocan en el mar. Hay más de 400 zonas muertas en el mundo. Y aquí está lo crítico. Si colapsan los océanos, colapsa el planeta entero. No es una metáfora, no es una exageración. Los océanos son el sistema de soporte vital de la Tierra. ¿Cuáles son las metas clave? Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, especialmente la producida por actividades terrestres, incluidos los desechos marinos y la contaminación por nutrientes. Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos. Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica. Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas. La meta ha sido actualizada informalmente al 30% para 2030. Y aumentar los beneficios económicos para los pequeños estados insulares y los países menos adelantados procedentes del uso sostenible de los recursos marinos. ¿Cuál es la realidad según los informes científicos? Si pensamos en la sobrepesca, aproximadamente el 35% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, y ese porcentaje ha aumentado constantemente en las últimas décadas. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa hasta el 26% de la captura global, valorada entre 10 y 23.000 millones de dólares anuales. Algunas especies icónicas, como el atún rojo y los tiburones, han visto caídas poblaciones del 70 al 90%. Estamos vaciando los océanos. Sobre los plásticos, entre 8 y 10 millones de toneladas entran al océano cada año, como decíamos. Para 2050, si continuamos así, habrá más plástico que peces en los océanos, en peso. Los microplásticos ya están en toda la cadena alimentaria, incluyendo en nuestra sangre y pulmones. Las islas de plástico siguen creciendo. La del Pacífico Norte tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, 3 veces la superficie de España. Sobre la acidificación de los océanos, el pH del océano ha caído 0.1 unidades desde la era preindustrial. 0.1 suena poco, pero la escala es logarítmica. Esto significa un aumento del 30% en acidez. A este ritmo, para 2100 los océanos podrían ser un 150% más ácidos que ahora, y eso amenaza directamente a los corales, moluscos, crustáceos y a toda la cadena alimentaria que depende de ellos. Sobre los corales, las proyecciones son devastadoras. Entre el 70% y el 90% de los arrecifes de coral podrían desaparecer incluso con 1,5 grados de calentamiento. Con 2 grados, más del 99% desaparecería. Pero es que los corales albergan el 25% de toda la vida marina, aunque cubren menos del 1% del océano. Su pérdida sería catastrófica, un colapso en cadena. Los eventos de blanqueamiento masivo, como los que sufrió la Gran Barrera de Coral en 2016, 17, 20 y 22, son cada vez más frecuentes y severos. Hablando de las zonas protegidas, solo alrededor del 8% de los océanos están protegidos, y de ese 8% solo una fracción pequeña tiene protección efectiva. Muchas áreas protegidas
permiten la pesca, extracción y el tráfico comercial. El objetivo de proteger el 30% para 2030, acordado en la COP15 de biodiversidad en 2022, requeriría triplicar el área actual en apenas 5 años. Sobre el nivel del mar está subiendo entre 3 y 4 milímetros por año y esa tasa se está acelerando. Pequeños estados insulares como Maldivas, Tuvalu y Kiribati enfrentan una amenaza existencial. Su territorio desaparecerá bajo el agua. Ciudades costeras globales como Miami, Venecia, Bangkok, Yakarta, Ámsterdam planean para inundaciones crecientes y permanentes. La imagen es clara, los océanos están en crisis sistémica. A pesar del panorama oscuro, hay iniciativas que funcionan. Las áreas marinas protegidas efectivas están demostrando resultados. Palaos protegió el 80% de su zona económica exclusiva, creando uno de los santuarios marinos más grandes del mundo. Chile creó el Parque Marino Nazca Desventuradas, protegiendo 300.000 kilómetros cuadrados de océano. La Reserva Marina de las Islas Fénix, en Kiribati, protege 410.000 kilómetros cuadrados. La recuperación de especies cuando se protegen es dramática y esperanzadora. Las ballenas jorobadas se recuperaron en menos de 5.000 individuos a más de 25.000 tras protección internacional. El atún rojo del Atlántico, que estaba al borde del colapso total, se está recuperando gracias a cuotas de pesca estrictas y monitoreadas. En zonas donde se implementan áreas marinas protegidas efectivas, las poblaciones de peces se recuperan entre 400 y 600% en una década. La naturaleza puede sanar si le damos espacio. La tecnología contra la pesca ilegal está avanzando. Global Fishing Watch usa satélites e inteligencia artificial para rastrear cada barco pesquero del planeta en tiempo real, identificando pesca ilegal en zonas protegidas. Drones y tecnología blockchain se usan para rastrear el pescado desde la captura hasta el consumidor, evitando fraude y pesca ilegal. La limpieza de plásticos, aunque insuficiente frente a la magnitud del problema, está avanzando. The Ocean Cleanup, ya te hablé de ellos en el capítulo 10, está desplegando sistemas que capturan plásticos en zonas de acumulación oceánica y en ríos antes de que lleguen al mar. Múltiples países están prohibiendo los plásticos de un solo uso. Ruanda prohibió las bolsas plásticas en 2008 y es uno de los países más limpios de África, demostrando que las prohibiciones funcionan cuando hay voluntad política. La restauración de corales está innovando. Proyectos de jardinería de corales en el Caribe, Australia y Tailandia están cultivando fragmentos de coral resistentes al calor y replantándolos en arrecifes dañados. Científicos están desarrollando supercorales mediante la selección de especies naturalmente más resistentes al calentamiento, buscando acelerar la evolución. La acuicultura sostenible está creciendo. Las granjas de algas marinas están creciendo exponencialmente. Las algas absorben CO2, no requieren agua dulce ni fertilizantes y pueden alimentar tanto a humanos como a animales. España, específicamente Galicia, lidera en acuicultura de mejillones sostenible y un sistema que filtra y limpia el agua mientras produce proteína de alta calidad. Los casos inspiradores son reales. Las Maldivas, aunque su existencia está amenazada por el nivel del mar, están construyendo islas artificiales flotantes y desarrollando arrecifes de coral artificiales que protegen las costas. Noruega tiene un modelo de gestión pesquera basado en cuotas científicas estrictas que mantienen las poblaciones de peces saludables mientras sostiene una industria pesquera rentable. Las Seychelles fue el primer país en emitir bonos azules, bonos soberanos dedicados específicamente a proyectos de economía azul, protección marina, pesca sostenible, turismo responsable. Ámsterdam y Rotterdam están haciendo sitio al agua, con áreas de inundación controlada y barrios flotantes. Hace falta mitigación, que ocurra menos cambio climático, pero también adaptación al que venga. Y vamos con el tercero, el ODS 15, la vida de los ecosistemas terrestres. El ODS 15 busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Es un ODS masivo que abarca bosques, selvas tropicales, montañas, sabanas, desiertos, humedales, suelos y todas las especies que los habitan, desde el jaguar hasta el insecto más pequeño. ¿Por qué importa?
porque los ecosistemas terrestres sostienen la vida humana de formas que apenas percibimos hasta que desaparecen. Nuestros alimentos dependen de ellos. El 75% de los cultivos globales dependen de polinizadores como abejas, mariposas y murciélagos que están en declive acelerado. El agua viene de ellos. Los bosques regulan el ciclo del agua, capturan lluvia, alimentan ríos. Sin ellos, los ríos se secan y las lluvias se vuelven erráticas e impredecibles. El clima se estabiliza gracias a ellos. Los bosques y suelos almacenan enormes cantidades de carbono. Cuando los destruimos, ese carbono va directo a la atmósfera, acelerando el calentamiento. Las medicinas vienen de ellos. El 50% de los medicamentos modernos derivan de compuestos naturales encontrados en plantas, hongos, animales. Especies que se extinguen podrían contener curas para enfermedades que aún no conocemos. Y la identidad cultural se ancla en ellos. Pueblos indígenas y comunidades locales dependen de esos ecosistemas para su supervivencia física y cultural. Son su hogar, su historia, su futuro. Y aquí está lo más alarmante. Estamos en medio de la 6ª extinción masiva de especies en la historia de la Tierra. Las 5 anteriores fueron causadas por asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos naturales. Esta la estamos causando nosotros y está ocurriendo entre 100 y 1000 veces más rápido que la tasa natural de extinción. Las metas clave son ambiciosas y necesarias. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones. Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica. Adoptar medidas urgentes para reducir la degradación de hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y proteger las especies amenazadas. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna. Y adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos. ¿Qué dicen los informes científicos? Sobre biodiversidad, 1 millón de especies de un total estimado de 8 están en riesgo de extinción en las próximas décadas. Las poblaciones de vertebrados, mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, cayeron un promedio del 69% desde 1970. 2/3 de los animales vertebrados en apenas 50 años. La tasa actual de extinción es entre 100 y 1000 veces superior a la tasa natural. El 75% de los ecosistemas terrestres han sido significativamente alterados por actividades humanas como la agricultura, la minería, infraestructuras o urbanización. Sobre la deforestación, perdemos aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosque al año, lo que equivale al tamaño de Islandia, desapareciendo anualmente. La Amazonía ha perdido alrededor del 17% de su cobertura forestal original. Está peligrosamente cerca del punto de no retorno estimado entre el 20 y 25% de deforestación, donde dejaría de funcionar como selva tropical húmeda y se convertiría en sabana seca, liberando décadas de carbono almacenado. Indonesia pierde bosques tropicales a ritmo alarmante, principalmente por plantaciones de palma aceitera para aceite vegetal que termina en tu supermercado. Sobre los suelos, el 33% de los suelos del planeta están degradados, erosionados, contaminados, compactados, salinizados, muertos. Perdemos 24.000 millones de toneladas de suelo fértil cada año por la erosión causada por la agricultura intensiva y la deforestación. A este ritmo, algunos científicos estiman que nos quedan solo 60 cosechas más antes de que los suelos agrícolas colapsen completamente. 60 cosechas. Puede sonar a mucho, pero es menos que una vida humana. Sobre los polinizadores. El 40% de las especies de polinizadores invertebrados como las abejas y las mariposas están en riesgo de extinción. En Europa, el 37% de las poblaciones de abejas están en declive acelerado.
Las causas son múltiples: pesticidas, especialmente neonicotinoides que destruyen el sistema nervioso de los insectos, pérdida de hábitat por la agricultura intensiva y la urbanización, enfermedades y clima cambiante que desincroniza la floración de plantas con la aparición de polinizadores. Sobre la desertificación, 12 millones de hectáreas se convierten en desierto cada año. La superficie de Andalucía, perdida anualmente, afecta a más de 3.000 millones de personas en zonas áridas que ven cómo sus tierras se vuelven estériles. Si hablamos del tráfico de especies, el comercio ilegal de vida silvestre mueve entre 7 y 23.000 millones de dólares anuales. Es el cuarto comercio ilegal más lucrativo del mundo, después de las drogas, las armas y la trata de personas. Especies icónicas como rinocerontes, elefantes, tigres, pangolines están al borde de la extinción por una caza furtiva alimentada por demanda de cuernos, marfil, pieles y medicina tradicional. Y sobre las especies invasoras, las especies exóticas invasoras contribuyen al 60% de las extinciones de especies documentadas. Llegan en barcos, en aviones, en mercancías y destruyen ecosistemas locales. Cuestan a la economía global más de 423.000 millones de dólares anuales en daños y control. La realidad es dura. Estamos desmontando sistemáticamente los ecosistemas que sostienen la vida. Pero hay resistencia, hay innovación, hay esperanza. La reforestación masiva está ocurriendo a escalas sin precedentes. China ha plantado más de 66.000 millones de árboles desde el 78 en su Gran Muralla Verde, combatiendo la desertificación que amenazaba con convertir tierras agrícolas en desiertos. Etiopía plantó 350 millones de árboles en un solo día en 2019, estableciendo un récord mundial y demostrando que la movilización popular funciona. Otra Gran Muralla Verde busca plantar una barrera de árboles de 8.000 kilómetros a través de todo el continente africano. India aumentó su cobertura forestal en los últimos 20 años, siendo uno de los pocos países grandes que lo logró mientras su población crecía. La recuperación de especies al borde de la extinción es posible cuando hay voluntad. El lince ibérico pasó de 94 individuos en 2002, cuando era la especie más amenazada del mundo, a más de 1.000 en 2021, gracias a programas intensivos de cría en cautividad y reintroducción en hábitats protegidos. El bisonte europeo fue salvado de la extinción total y reintroducido en bosques de Polonia, Rumanía y España. El gorila de montaña en Ruanda, Uganda y Congo se recuperó de 680 individuos a más de 1.000 gracias a la protección intensiva y el ecoturismo que genera ingresos para las comunidades locales. Las áreas protegidas están creciendo. Más del 17% de la superficie terrestre está ahora bajo algún tipo de protección, aunque la calidad de esa protección varía enormemente. El objetivo global es proteger el 30% para 2030, acordado en la COP15 de biodiversidad en 2022. Gabón protege el 13% de su territorio, incluyendo selvas críticas que son reservorio de biodiversidad. La agricultura regenerativa y la agroforestería se expanden. Hablamos de ello ya en el capítulo 9. Hay un movimiento creciente de agricultores que capturan carbono en suelos mientras producen alimentos, usando rotación de cultivos, cobertura vegetal permanente, eliminando la labranza intensiva que destruye los suelos. La agroforestería, que combina árboles con cultivos, se expande en África, América Latina y Asia, demostrando que producción y conservación pueden coexistir. Costa Rica pasó del 25% de cobertura forestal en el 80 al 54% en 2020, mientras mantenía una agricultura productiva y crecía económicamente. La agrivoltaica es una innovación que integra la producción agrícola con la generación de energía solar fotovoltaica en el mismo terreno, elevando los paneles solares a varios metros del suelo para permitir el cultivo debajo o el pastoreo de ganado. Esta sinergia dual optimiza el uso del suelo, clave en un mundo con creciente demanda de alimentos y energía limpia, reduce el estrés hídrico de los cultivos al proporcionar sombra parcial que disminuye la evaporación hasta un 30% y los protege contra las olas de calor y el rayo UVA extremos, o eventos climáticos extremos como el granizo, las heladas, las sequías, y aumenta el rendimiento en cultivos sensibles como la lechuga, las espinacas, las bayas, los pimientos, los viñedos o los olivos.
Al mismo tiempo, genera electricidad renovable y fomenta la biodiversidad al crear microclimas favorables para polinizadores y suelos más fértiles. Concebida en 1981 por Adolf Getzberger y Armin Zastrow, representa un modelo de agricultura inteligente que impulsa la transición ecológica, incrementa los ingresos rurales mediante autoconsumo o venta de excedentes y alinea perfectamente con los ODS de la ONU al combatir el cambio climático sin sacrificar la producción alimentaria. La lucha contra la caza furtiva está usando tecnología. Kenia no ha tenido rinocerontes cazados por furtivos en más de un año gracias a la tecnología, drones, cámaras trampa con inteligencia artificial y rangers equipados con comunicaciones modernas. El uso de ADN forense para rastrear marfil ilegal hasta su origen geográfico está ayudando a capturar redes criminales internacionales. Los corredores biológicos están reconectando ecosistemas fragmentados. Colombia creó uno de los corredores de jaguar más grandes del continente, conectando ecosistemas que habían sido separados por carreteras y agricultura. Europa está reconectando bosques fragmentados para permitir el movimiento natural de especies que necesitan grandes territorios. La tecnología para biodiversidad está avanzando. La inteligencia artificial para monitorear la biodiversidad usa cámaras que identifican especies automáticamente, procesando millones de imágenes. El ADN ambiental permite analizar muestras de agua o suelo y revelar qué especies habitan un ecosistema sin necesidad de verlas físicamente. Los bancos de semillas criopreservadas, como el de Svalbard en Noruega, preservan la genética de plantas para el futuro, una copia de seguridad de la biodiversidad agrícola. Los casos inspiradores son reales. El Parque Nacional Gorongosa en Mozambique fue devastado por la guerra civil que mató al 90% de su fauna. Ha sido restaurado con fauna reintroducida, comunidades locales empleadas como guardaparques y ahora es modelo mundial de conservación comunitaria. Rewilding Europe está resalvajizando áreas de Europa, reintroduciendo bisontes, caballos salvajes, permitiendo que la naturaleza se recupere con mínima intervención humana. El regreso del lobo a Yellowstone en Estados Unidos en 1995 cambió toda la ecología del parque. Controlaron las poblaciones de ciervos que estaban sobrepastoreando. Esto permitió la regeneración de árboles en valles. Los árboles estabilizaron las riberas de los ríos que cambiaron sus cursos. Es el ejemplo perfecto de cómo una sola especie clave puede restaurar los ecosistemas completos. Los ODS 13, 14 y 15 no son tres problemas separados, son tres manifestaciones del mismo problema sistémico y están entrelazados de formas que cuando los entiendes cambias completamente la forma de ver el mundo. Déjame mostrártelo. El cambio climático está destruyendo océanos y ecosistemas terrestres. El calor extra que atrapamos en la atmósfera no se queda en el aire. Más del 90% de ese calor va a los océanos. Con ello, tenemos océanos más calientes que blanquean los corales masivamente, intensifican huracanes con más energía y desplazan especies marinas enteras que migran hacia los polos buscando aguas más frías. El mismo calor derrite los glaciares que alimentan los ríos de los que dependen 1.000 millones de personas, calienta los suelos causando desertificación, genera incendios forestales masivos y mata bosques enteros por estrés térmico. Las olas de calor extremo no solo matan personas, matan ecosistemas enteros, corales, bosques, praderas, humedales. Recíprocamente, la destrucción de bosques y ecosistemas terrestres acelera el cambio climático. Cuando talas un bosque, el carbono que estaba almacenado en los árboles y en el suelo se libera a la atmósfera como CO2. La deforestación causa aproximadamente el 10% de las emisiones globales de CO2, tanto como el transporte aéreo mundial. Los océanos degradados pierden capacidad de absorber CO2. Cuando matas fitoplancton con contaminación, cuando destruyes manglares y praderas marinas que son sumideros masivos de carbono, el océano ya no puede capturar tanto carbono como antes. Déjame darte un ejemplo concreto que ilustra todo. Imagina el Amazonas. En el bosque tropical más grande del mundo, el pulmón del planeta, que produce aproximadamente el 20% del oxígeno global, y almacena entre 150 y 200.000 millones de toneladas de carbono, también regula las lluvias en toda América del Sur. Sin el Amazonas, la agricultura colapsa en Brasil, Argentina y Paraguay.
La deforestación está avanzando. Ganaderos y agronegocios talan bosques para pastos y cultivos de soja que alimenta el ganado en Europa y China. Ya se perdió el 17%. El cambio climático está golpeando simultáneamente. El Amazonas se calienta y se seca, las temperaturas suben, las lluvias disminuyen. Esto causa más incendios porque hay más material seco, más estrés en los árboles que mueren, más mortalidad forestal. Los árboles muertos liberan su carbono. Menos árboles significa menos lluvia porque los árboles generan lluvia a través de la transpiración. Menos lluvia significa más sequía, más incendios, menos bosque. El Amazonas también impacta a los océanos. Descarga al Atlántico 209.000 metros cúbicos de agua dulce por segundo, llena de nutrientes. Si el bosque colapsa, cambia la salinidad del océano, las corrientes oceánicas y los ecosistemas marinos de todo el Atlántico. Los científicos estiman que si llegamos al 20 o 25% de deforestación, el Amazonas alcanzará un punto de inflexión irreversible, y si eso ocurre, el bosque no podrá regenerarse, se convertirá en una sabana seca permanente y liberará 90.000 millones de toneladas de CO2 de golpe, equivalente a varios años de emisiones globales totales, acelerando la catástrofe climática de forma imparable. Y estos 3 ODS se conectan con todos los demás. Piensa en la pobreza y en el hambre. El cambio climático causa sequías e inundaciones que destruyen cosechas, aumentando los precios de los alimentos y empujando a millones a la inseguridad alimentaria. La sobrepesca destruye el sustento de 3.000 millones de personas que dependen del océano. La desertificación convierte tierras agrícolas productivas en desiertos inútiles, expulsando a comunidades enteras que se convierten en refugios climáticos. Piensa ahora en la salud. Las olas de calor matan miles de personas cada año. El cambio climático expande enfermedades tropicales como la malaria y el dengue hacia regiones templadas que nunca las habían visto. La contaminación del aire relacionada directamente con la quema de combustibles fósiles causa 7 millones de muertes anuales, y la pérdida de biodiversidad aumenta el riesgo de pandemias. Cuando destruimos hábitats naturales, forzamos el contacto entre humanos y vida silvestre, facilitando saltos de patógenos de animales a humanos, como ya ocurrió en el COVID-19. Piensa ahora en el agua limpia. Los bosques regulan el ciclo del agua. Sin bosques, los ríos se secan. El cambio climático altera patrones de lluvia de forma caótica. Sequías más intensas en unas regiones, inundaciones más severas en otras. Los glaciares que proveen agua a 2.000 millones de personas se están derritiendo aceleradamente. Piensa en la energía. Combatir el cambio climático requiere una transición masiva de combustibles fósiles a renovables. Es el núcleo, el corazón de la solución. Piensa en el trabajo. La transición energética puede crear millones de empleos verdes en energía solar, eólica, restauración ecológica, pero la inacción climática destruirá economías enteras, turismo costero bajo el agua, agricultura colapsada, infraestructuras devastadas por eventos extremos cada vez más frecuentes. Bueno, eso sí dará trabajo y aumentará el PIB de la forma que no queremos, con la actividad de reconstruir lo perdido. Piensa ahora en las ciudades. Las ciudades causan el 70% de las emisiones globales, pero también sufrirán los peores impactos. Inundaciones costeras permanentes, islas de calor urbano que matan o colapso de servicios. La infraestructura verde urbana como parques, árboles, techos verdes ayuda con el clima, la biodiversidad y el bienestar mental. Piensa en el consumo. Nuestro modelo actual de consumo, comprar, usar, tirar, es el motor de la deforestación, de la explotación de los recursos del planeta, la sobrepesca, la generación de residuos y las emisiones masivas. La economía circular reduce, repara, reusa y recicla. Es crucial para los 3 ODS planetarios. Piensa en la paz y en las instituciones. Los conflictos por recursos escasos como el agua y las tierras cultivables se intensificarán dramáticamente por el cambio climático. La crisis climática requiere cooperación internacional masiva. Ningún país puede resolverla solo. Imagina que compras una hamburguesa de carne de vacuno en un restaurante de Huelva. Esa hamburguesa conecta con media docena de ODS, porque tu hamburguesa contribuyó al cambio climático, porque la ganadería causa el 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, más que todo el transporte mundial combinado. Tu hamburguesa contribuyó a la deforestación porque esa vaca probablemente se alimentó con soja importada de Brasil, y para cultivar esa soja se taló selva amazónica. Tu hamburguesa contribuyó a la contaminación de los océanos porque los fertilizantes usados en los cultivos de soja se escurren a los ríos, llegan al océano y causan proliferación masiva de algas que crean zonas muertas donde nada puede vivir. Tu hamburguesa requirió 2.500 litros de agua para producirse, agua para la vaca y para los cultivos que comió, en un mundo con escasez creciente de agua.
Y tu hamburguesa representa una ineficiencia alimentaria brutal. Esa soja podría haber alimentado directamente a humanos, ya que producir 1 kilo de carne de vaca requiere 25 kilos de grano, en un mundo donde 800 millones de personas pasan hambre. Podríamos seguir considerando las condiciones de trabajo para vendértela, los residuos que se generan o si hace desigualdades. No te digo esto para culparte ni para que te sientas mal. Te lo digo para que entiendas que todo está conectado. Cada decisión de consumo, cada voto, cada acción tiene ecos planetarios que se propagan de formas que apenas podemos imaginar. Y también funciona al revés. Si restauras un bosque, no solo capturas carbono, también proteges la biodiversidad, regulas el ciclo del agua, creas empleos verdes para las comunidades locales, proteges los suelos contra la erosión y mejoras la seguridad alimentaria. Si creas un área marina protegida, las poblaciones de peces se recuperan, lo cual sostiene a las comunidades pesqueras que dependen del mar. Los ecosistemas marinos saludables capturan más carbono del aire y proteges biodiversidad marina que ni siquiera conocemos todavía. Si cambias tu dieta hacia algo de menos de carne, especialmente vacuno, reduces emisiones de gases de efecto invernadero y la presión sobre tierras que pueden volver a ser bosques. Mejoras tu propia salud con menos riesgo de cardiovascular y liberas tierras para cultivar alimentos que pueden alimentar directamente a más personas. Vale. Ya te he bombardeado con datos preocupantes durante más de media hora. Océanos colapsando, bosques ardiendo, especies extinguiéndose a velocidades masivas, el clima descontrolándose hacia territorios desconocidos. Es fácil sentirse abrumado, paralizado, pequeño. ¿Qué puedo hacer yo, una sola persona, contra fuerzas tan masivas, contra intereses económicos tan poderosos, contra inercias sistémicas tan profundas? Si has escuchado otros capítulos, te harás una idea de por dónde van los tiros. Vale. Tú solo no puedes. Tú solo con tus acciones individuales aisladas no vas a salvar al planeta entero. Evitar botellas de plástico utilizando una de metal está bien. Ducharte 2 minutos menos ayuda un poco. Cambiar a bombillas LED reduce el consumo y tu factura. Pero seamos claros, no es suficiente ni remotamente. Ahí solo no vamos a conseguir nuestra salida de esta crisis. Pero es la base, porque es mejor 1 millón de activistas imperfectos que 100 perfectos, porque esto es un problema sistémico que requiere cambios sistémicos a escala masiva. Necesitamos gobiernos que regulen las emisiones con dureza, que prohíban prácticas destructivas, que inviertan millones en transición energética. Necesitamos empresas que transformen radicalmente sus modelos de negocio y que dejen de externalizar costes ambientales que pagamos todos. Necesitamos sistemas económicos que dejen de priorizar el crecimiento infinito en un planeta finito con recursos limitados. Necesitamos cooperación internacional masiva, sin precedentes en la historia. Y aquí es donde recuperas tu poder. Los cambios sistémicos no caen del cielo, ocurren cuando suficientes individuos presionan para que ocurran. Los gobiernos no actúan por bondad espontánea, actúan por presión electoral, por miedo a perder poder. Las empresas no cambian por ética corporativa, cambian porque los consumidores elijan, los inversores desinvierten y los reguladores les fuerzan con leyes duras. A nivel individual, primero, reduce tu huella de carbono. Pero enfócate en lo que realmente importa. No todas las acciones tienen el mismo impacto. Vamos a ver varias líneas. El transporte, si puedes, evita volar. Un solo vuelo transatlántico de ida y vuelta genera las mismas emisiones que calentar un hogar durante un año entero. Usa el transporte público, la bicicleta, camina cuando sea posible. Y si debes conducir, trata de compartir o, si puedes, considera un vehículo eléctrico, que cada vez son más asequibles y prácticos. En segundo lugar, la dieta. Reduce carne, especialmente vacuno y cordero, y reduce lácteos. No tienes que convertirte en vegano, sino quieres, pero simplemente comer carne 2 veces por semana en lugar de diariamente reduce tu huella alimentaria en un 50%. Las legumbres son proteína barata, saludable, versátil y de bajísimo impacto ambiental. La energía en casa. Reduce el consumo, cambia a electricidad de fuentes renovables si es posible, aísla tu casa para reducir la calefacción y el aire acondicionado. Los paneles solares cada vez son más accesibles económicamente y se pagan solos en pocos años. Y consume menos. En serio, compra menos cosas innecesarias. La mayoría de lo que compramos no lo necesitamos realmente. Cada producto tiene una huella de carbono, de agua, de materiales, de transporte. El mejor consumo es el que no ocurre. Segundo, protege la biodiversidad cerca de ti. Si tienes jardín o balcón, planta flores nativas como refugio genuino para abejas y mariposas. Evita los pesticidas. Los jardines químicos son desiertos estériles para los insectos. Apoya parques y espacios verdes en tu ciudad. Presiona al ayuntamiento para que los cree y mantenga. Son islas críticas de biodiversidad urbana. Tercero, reduce el plástico todo lo que puedas, especialmente el de un solo uso. Utiliza una botella de agua reutilizable.
Lleva bolsas de tela, rechaza envases innecesarios. No es que vayas a salvar el océano tú solo, pero reduces la demanda agregada y cuando millones lo hacen lo mismo, los fabricantes responden. Cuarto, edúcate y educa. Lee sobre ciencia climática de fuentes confiables. Escucha este podcast u otros similares. Te dejo uno maravilloso de National Geographic en las notas del capítulo y compártelos. Comparte tu conocimiento o tus experiencias sin ser pesado o moralizante. Habla del tema con la familia, los amigos, los colegas. Normaliza las conversaciones sobre clima y diversidad. El silencio es cómplice. Y a nivel colectivo, aquí es donde puedes hacer más, donde está el poder mayor, el poder real. Primero vota en todas las elecciones y vota informado. Las elecciones determinan las políticas climáticas que afectan a millones, las regulaciones ambientales que dirigen el camino de las empresas, las inversiones en renovables, las ayudas para aislar edificios o electrificar el consumo, la protección de espacios naturales, el destino de nuestra economía, más lineal o más circular. Investiga las posiciones ambientales de todos los candidatos. Haz que sepan que el clima y la biodiversidad te importan y afectan tu voto. Los políticos responden a lo que importa a sus votantes. Segundo, presiona activamente a tus representantes políticos. Escribe mails, haz llamadas telefónicas, firma peticiones, participa en consultas públicas. Los políticos prestan atención cuando miles de ciudadanos exigen lo mismo. Demanda reducción de emisiones con objetivos vinculantes y sanciones por incumplimiento. Demanda protección de espacios naturales. Demanda que cuiden los árboles, los espacios verdes en las ciudades. Demanda el fin de subsidios masivos a los combustibles fósiles que siguen recibiendo miles de millones. Demanda inversión masiva en transporte público y eficiente y renovables. Demanda apoyo a la agricultura sostenible y regenerativa. Tercero, presiona a las empresas. Las corporaciones causan la mayoría de las emisiones y destrucción ambiental. Presiónalas de todas las formas posibles, legales. Elige o veta. Y comunícalo claramente. Si una empresa destruye bosques o contamina océanos, boicotéala y díselo públicamente en redes sociales, etiquetándola. La inversión responsable también cuenta. Si tienes ahorros invertidos en fondos de pensiones u otros productos de inversión, pregunta dónde está tu dinero. Cada vez más fondos ofrecen opciones libres de combustibles fósiles. Si trabajas en una empresa, presiona internamente para políticas más sostenibles. Propone hablar del tema a los compañeros. Los cambios corporativos a menudo vienen de la presión interna de los trabajadores. Cuarto, únete a movimientos sociales. Los cambios masivos nunca vinieron de individuos aislados actuando solos. Vinieron de movimientos sociales organizados que presionaron hasta que fue imposible ignorarlos. Fridays for Future si eres joven. Extinction Rebellion si prefieres desobediencia civil no violenta. ONGs ambientales como Greenpeace, WWF, Seo BirdLife en España, Ecologistas en Acción. Movimientos locales de defensa de ecosistemas específicos amenazados en tu región. Antes te hablaba de Oleada por la Regeneración. Quizás hay uno cerca de tu casa y puedas unirte. Quinto, apoya y participa en restauración directa, proyectos de reforestación locales, plantaciones de árboles en fines de semana, limpieza de playas, ríos, bosques. Parece simbólico, pero tiene impacto local, real y visibiliza el problema ante más gente. La Citizen Science o proyectos donde ciudadanos comunes monitorizan la biodiversidad, como contar aves o registros de insectos. Tu observación aporta datos científicos genuinos que los investigadores usan. Y sexto, apoya económicamente la conservación si tienes recursos. Dona a reservas naturales que necesitan fondos desesperadamente para funcionar, para pagar guardaparques, para mantener infraestructuras. Dona a ONGs que luchan contra la caza furtiva sobre el terreno. Dona a proyectos concretos de restauración de corales, bosques o humedales. Ahora te quiero contar algunas soluciones creativas que ya funcionan. El ecoturismo bien hecho demuestra que conservación y economía pueden alinearse. En lugares como Ruanda, el ecoturismo de gorilas genera tanto dinero que las comunidades locales protegen los gorilas activamente porque son más valiosos vivos que muertos. El turismo financia guardaparques, escuelas, hospitales, infraestructura local. Fíjate, los antiguos cazadores furtivos son ahora guías turísticos con ingresos estables. El rewilding o resalvajización está ganando tracción. Comprar tierras degradadas, retirar ganadería y agricultura intensivas, reintroducir especies nativas que desaparecieron y dejar que la naturaleza se recupere con mínima intervención humana. Proyectos en España bajo Rewilding Iberia están trayendo de vuelta caballos salvajes, bisontes, creando ecosistemas funcionales completos que se autorregulan. La agricultura regenerativa está demostrando viabilidad económica. Los agricultores capturan carbono activamente en sus suelos mientras producen comida. Mejora la calidad de los suelos, captura CO2, aumenta la biodiversidad incluso en campos agrícolas y es económicamente viable a largo plazo. La energía comunitaria democratiza el poder.
Cooperativas de energía renovable donde comunidades locales poseen y gestionan colectivamente sus propios parques solares o eólicos. Democratiza el acceso a energía limpia, mantiene beneficios económicos localmente en lugar de ir a grandes corporaciones y acelera la transición energética. Imagina que eres profesor, padre, madre, tío o tía. Llevas a un grupo de niños a un bosque cercano un sábado por la mañana. Pasas 2 horas enseñándoles a identificar 5 especies de árboles por sus hojas y corteza, o 3 especies de aves por su canto y color, o 2 especies de insectos por su forma y comportamiento. Les explicas por qué cada uno importa, cómo están conectados, qué pasaría si desaparecieran. Esos niños desarrollan una conexión emocional profunda con la naturaleza. Estudios psicológicos demuestran repetidamente que la gente protege lo que ama y ama lo que conoce. Si nunca has visto un bosque, si nunca has identificado un pájaro, si la naturaleza es solo una abstracción en los documentales o en los libros, no la vas a defender cuando esté amenazada. Esa tarde en el bosque puede crear la próxima generación de defensores ambientales, o al menos puede crear adultos que no voten por políticos que destruyen bosques, que no compren productos de empresas que deforestan y que no permanezcan indiferentes cuando los ecosistemas colapsan. Ese es tu poder multiplicador, crear conciencia que se replica, que se expande, que se amplifica. En 1985 los científicos descubrieron un agujero masivo en la capa de ozono sobre la Antártida. Era aterrador. Los CFC o los clorofluorocarbonos, usados en los aerosoles y refrigeradores, estaban destruyendo aceleradamente la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta mortal. De continuar con esa tendencia, los casos de cáncer de piel se multiplicarían exponencialmente. Los ecosistemas colapsarían por radiación excesiva y la vida en la superficie terrestre estaría amenazada. ¿Qué pasó? Apenas 2 años después del descubrimiento, 197 países firmaron el Protocolo de Montreal, prohibiendo los CFC globalmente de forma vinculante. Las empresas desarrollaron alternativas químicas rápidamente, los gobiernos regularon y sancionaron, los ciudadanos apoyaron las medidas y funcionó. El agujero de ozono está sanando. Para 2060 o 70 se habrá recuperado completamente. Salvamos la capa de ozono. Demostramos que la humanidad puede actuar coordinadamente, rápidamente, efectivamente ante una crisis planetaria cuando la ciencia es clara y la voluntad política existe. Vale, el ozono era un problema técnico relativamente simple, reemplazar un grupo específico de químicos con alternativas. El clima y la biodiversidad son sistémicos, profundos, entrelazados. Requieren transformar economías enteras, formas de vida arraigadas, fuentes de energía fundamentales y sistemas agrícolas de siglos. Es más difícil, inmensamente más complejo, pero no es imposible. Requiere gobiernos, empresas y ciudadanos comprometidos con el cambio. Mira lo que hemos logrado solo en los últimos 20 años a pesar de toda la inercia, a pesar de todos los intereses contrarios. Las energías renovables pasaron de ser tecnologías caras y marginales a ser más baratas que el carbón y representar más del 30% de la electricidad global. China plantó 66.000 millones de árboles reverdeciendo regiones enteras. Especies al borde absoluto de extinción como el lince ibérico se recuperaron radicalmente cuando los protegimos seriamente. Costa Rica pasó del 25 al 54% de cobertura forestal mientras su economía crecía y su población prosperaba. La gran barrera de coral, aunque gravemente dañada, ha mostrado capacidad de recuperación parcial en zonas donde le damos respiro del estrés humano. Cada décima de grado de calentamiento que evitamos importa vitalmente. Cada hectárea de bosque que protegemos importa. Cada especie que salvamos de la extinción es clave. Cada tonelada de plástico que no entra al océano ayuda. Cada gobierno que toma medidas impacta. Cada empresa que avanza hacia objetivos alineados con el Acuerdo de París suma. Y cada persona que se activa, que deja de ser espectadora pasiva y se convierte en agente activo de cambio, empuja. Necesitamos actuar ahora, no en 10 años, cuando sea políticamente conveniente, no cuando la tecnología sea perfecta, no cuando todos estén convencidos. Ayer, y si no fue ayer, ahora. Te dejo con 3 preguntas para que te lleves. Primera, ¿qué ecosistema cerca de ti, un bosque, un río, una playa, un parque, significa algo personal para ti? Quizás jugabas allí de niño, o vas a caminar los domingos, o simplemente te tranquilizas a ver que existe. Ahora imagina que alguien te dice que desaparecerá completamente en 10 años. ¿Qué harías? Segunda, imagina que acaba de nacer tu hijo o hija o un sobrino o alguien a quien conoces. En 2050 esa persona tendrá unos 25 años, vivirá en el mundo que nosotros estamos creando ahora con nuestras decisiones de hoy. Te mira a los ojos y te pregunta, ¿qué hiciste tú cuando todavía se podía hacer algo y evitar lo peor? ¿Podrás mirar a los ojos? Tercera, si pudieras dedicar una sola hora a la semana a ayudar con estos ODS planetarios, ¿qué harías concretamente? ¿Escribir a un diputado, plantar árboles, educar a alguien, unirte a un movimiento? No lo pienses como un sacrificio, piénsalo como una inversión activa.
La científica climática Catherine Hayhoe, que lleva décadas comunicando la ciencia del clima, añade algo crucial. Lo más importante que puedes hacer por el clima no es dejar de comer carne o reciclar, es usar tu voz, hablar abiertamente del problema, exigir acción de quienes tienen poder. Porque el silencio es complicado. Los ODS 13, 14 y 15 no son sobre salvar osos polares fotogénicos o lindas ballenas, aunque también importan. Son sobre salvar las condiciones biofísicas fundamentales que hacen posible la civilización humana tal como la conocemos. Y todas las especies, y la naturaleza, y el planeta. El futuro no está escrito en piedra, no está predeterminado, es una elección activa que tomamos colectivamente cada día con cada decisión. Sal afuera cuando termines de escuchar esto, mira un árbol, cualquier árbol, una planta, el cielo. Respira profundo y conscientemente. Ese aire lleno de oxígeno que llena tus pulmones viene de plantas y fitoplancton que llevan miles de millones de años produciendo. Esa temperatura relativamente habitable que permite tu existencia viene de un sistema climático que se ha autorregulado durante milenios. Esa vida que ves a tu alrededor en cada forma, en cada tamaño, es el resultado de 3.500 millones de años de evolución interrumpida. Valió la pena llegar hasta aquí. Valió cada paso evolutivo, cada adaptación, cada supervivencia contra probabilidades imposibles. Y vale la pena, con todo lo que tenemos, que ahora luchar, porque tú sumas y juntos multiplicamos. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que ya sabes que la ñ aún sigue teniendo ciertos reparos en la comunidad internacional. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye. Paso a paso. ¿Vamos?